Preside este evento, Pensión Mujeres Bienestar, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan el gobernador constitucional del Estado de Puebla, Alejandro Armenta Mier. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. La secretaria de Mujeres, Citlali Hernández Mora. La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez. El subsecretario de Bienestar, Jesús Salvador Valencia Guzmán. El coordinador general de los programas para bienestar y secretario técnico del gabinete, Carlos Torres Rosas. La derechohabiente de la Pensión Mujeres Bienestar, María Teresa Pérez Osorio. La derechohabiente de la Pensión Mujeres Bienestar, Amada Zambrano de Jesús. La derechohabiente de la Pensión Mujeres Bienestar, Margarita Flores Castillo. La derechohabiente de la Pensión Mujeres Bienestar, Florina Esteban de Félix. El presidente municipal de Acatzingo, Germán Coleote Jiménez. La coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Favor de ocupar sus lugares. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del Estado de Puebla, Alejandro Armenta Mier. Muy buenas tardes, amigas y amigos. ¿Cómo se recibe a la primera mujer presidenta de México? A la doctora Claudia Sheinbaum. Amigas y amigos, nuestra presidenta amigas y amigos, nuestra presidenta tiene un cariño especial por Puebla, lo ha demostrado todo este tiempo, y la sensibilidad con la que ella desdobla la cuarta transformación en todo México la ha caracterizado en momentos complicados como las inundaciones, la temporada de lluvias que tuvimos el año pasado. Quiero decirles que esta es la 10ª visita que hace la presidenta de México a Puebla y ha venido a entregar apoyos, beneficios, proyectos de inversión, cumpliendo sus compromisos, cumpliendo los compromisos para las mujeres, para los jóvenes, compromisos en el campo, compromisos en el desarrollo. Le venía comentando que aquí pasando los cerros de Nopalucan está el polo de bienestar para el desarrollo que nos ha autorizado, y ese polo de desarrollo para el bienestar va a generar una gran derrama económica para todas y todos ustedes con empleos. Muchas gracias, presidenta, por todo el apoyo que nos da al Estado de Puebla. Por eso le damos la bienvenida, igual que a su gabinete, igual que a su secretaria de Bienestar, igual que a la secretaria de las Mujeres, a la secretaria de la Ciencia y Tecnología, a nuestra amiga Leti Ramírez,
y muchas gracias al señor coordinador de los programas y a todos los beneficiados. Enhorabuena, bienvenida, presidenta. Muchas gracias por estar en Puebla, por estar en Acatzingo. Escuchemos las palabras de la secretaria de Mujeres, Citlali Hernández Mora. Buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto acompañar a nuestra presidenta, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a nuestro querido amigo y compañero, el gobernador Alejandro Armenta, y a todas y todos mis compañeros del gabinete, decirles que pues estamos muy contentos porque yo creo que todo el pueblo de México mira cómo avanza el segundo piso de la transformación. Y la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando estaba en campaña, dijo que era tiempo de mujeres y que su llegada significaría la llegada de todas las mujeres. Y hoy estamos aquí en esta entrega de Pensión Mujeres Bienestar, que es uno de los nuevos programas que hay en la Cuarta Transformación, que en este segundo piso la presidenta destina presupuesto para mujeres de 60 a 64 años, como un reconocimiento que muchas veces no lo da nadie, a toda la lucha que ustedes han dado para sostener su familia, para abonar en su comunidad, todo lo que ustedes cargan en la historia de vida y que hoy con esta pensión se les dice gracias por su labor, gracias por su trabajo y que se les reconoce. Quisiera yo solo agregar, para conocimiento de todas y todos aquí, hombres y mujeres, lo que significa este tiempo de mujeres. No significa que no sea el tiempo de los hombres, significa el reconocimiento histórico que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, en la que las mujeres fueron quedando invisibilizadas de la historia, fueron excluidas, fueron hechas a un lado, y las propias mujeres hemos ido luchando por más derechos. Se trata de igualdad, se trata de que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos, y hoy que tenemos a la primera mujer presidenta de México, existe la primera Secretaría de las Mujeres, existen programas como estos que les reconocen, la Secretaria de Bienestar, que es una gran aliada de la promoción de la igualdad, en la entrega de los programas les entrega también esta cartilla de los derechos de las mujeres, que es para que lo lean hombres, mujeres, sus hijas, sus hijos, sus nietas, sus nietos, todos, porque estamos viviendo un tiempo de transformación profunda en nuestra sociedad y es un tiempo de vivirlo sin racismo, sin clasismo y sin machismo, de construir una sociedad donde podamos vivir mejor y convivir en paz hombres y mujeres. Y esta es la invitación que les queremos pues reiterar, aprovechando este evento de mujeres, y termino agradeciéndole mucho el apoyo al gobernador Alejandro Armenta, que ha acompañado los proyectos que desde el Gobierno de México, encabezados por nuestra presidenta, existen aquí en el Estado, que se acerquen a los centros libres para las mujeres, que también ya se sumaron con las casas Mujeres Cerdán que existen aquí en el Estado, para atención jurídica, psicológica, para que ustedes realicen actividades que se acerquen a ese y otros proyectos que estamos realizando. Muchas gracias y que viva este tiempo de mujeres encabezado por la mejor presidenta del mundo. Gracias. Escuchemos el mensaje de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Con el permiso de la presidenta,
Saludamos con mucho cariño y aprecio al gobernador del estado, Alejandro Armenta. Muchas gracias, como siempre, por recibirnos. A nuestros compañeros de gabinete, a las mujeres que nos están acompañando en el presidium en representación de todas las beneficiarias de esta pensión. Nos honra estar aquí, en esta tierra fértil, que tiene gente buena y trabajadora, que mayoritariamente se dedica a trabajar en el campo. Desde hace siglos, aquí se aprendió a compartir y a salir adelante juntos. Y estos dos principios los hemos aprendido del México profundo. Y nos enorgullece que nuestros pueblos indígenas, nuestras zonas del país donde antes había pobreza, hoy están renaciendo, porque hemos estado trabajando para que la cuarta transformación se fortalezca. Pero no hay que olvidar que durante muchos años este espíritu de comunidad fue ignorado por el modelo neoliberal. ¿Y qué era el modelo neoliberal? Pues era aquel modelo que solo enriquecía a unos cuantos y empobrecía a todos los demás, pero especialmente a las mujeres. Las mujeres trabajamos siempre de día y de noche. Nos levantamos primero y nos acostamos después que todos. Y ese trabajo no se reconocía, el trabajo del hogar, pero también en los trabajos formales las mujeres siempre ganamos menos y nos teníamos que esforzar más para alcanzar pues un aumento, un ascenso. Y eso debe de cambiar, porque las mujeres hemos resistido quizás hasta en silencio mucho tiempo. Ese régimen no solamente fue de corrupción, sino también fue un régimen machista que hizo a un lado el trabajo y el esfuerzo de las mujeres. Pero por voluntad del pueblo de México, eso cambió. Y en el 2018, el pueblo decidió de manera pacífica cambiar ese régimen que se sostenía no por voluntad del pueblo, sino porque hubo fraudes electorales que hizo que se mantuvieran en el poder. Pero el pueblo decidió cambiar esa historia y que hoy tuviéramos bienestar. Primero con el presidente López Obrador y ahora orgullosamente con la primera mujer presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Hoy estamos construyendo un país donde las mujeres y nuestro trabajo sí cuentan. Sí cuenta nuestro esfuerzo, nuestra dedicación. Hoy se reconocen las trayectorias de vida de millones de mujeres. Con esta pensión de Mujeres Bienestar, 3 millones de mujeres ya reciben este apoyo para reconocer toda esa vida de trabajo, de esfuerzo, de cuidar a sus familias, a sus hijos, hoy a sus nietos, pero también de cultivar la tierra. Y quizás muchas de ustedes nunca esperaron que hubiera una pensión por todo ese trabajo que ustedes han realizado. Pero esta pensión hoy es para ustedes, pero también para las que vamos detrás. Y por eso estamos muy orgullosas y orgullosos de nuestra presidenta, porque ya todas las mujeres de 60 años en adelante en el país cuentan con esta pensión. Y cuando cumplan 65 años, van a tener la pensión de adultos mayores de manera automática que entrega 6,400 pesos en este año de manera bimestral. La pensión Mujeres Bienestar concretiza el llegamos todas. El compromiso de nuestra presidenta se ha cumplido. Y así es como se construye el bienestar, cuando el gobierno distribuye de manera justa los recursos del pueblo. Por eso, en estos años, se ha podido reducir la pobreza en 13.4 millones de mexicanos y mexicanas que ya no están en esta condición. Y en este año, nuestra presidenta
Por eso yo creo y les comparto que es la mejor presidenta del mundo, porque en este año nuestra presidenta ha dedicado 1 billón de pesos para los programas de bienestar de todo el país. Por eso hoy queremos reiterarles que las mujeres no están solas, que en el segundo piso de la Cuarta Transformación su trabajo y su historia sí cuentan, porque aquí en Acatzingo, en Puebla y en todo México, por el bien de todos, primero los pobres. Muchísimas gracias. A continuación, la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos realizará la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar. Reciben la derechohabiente de la Pensión Mujeres Bienestar, Amada Zambrano de Jesús. La derechohabiente de la Pensión Mujeres Bienestar, María Teresa Pérez Osorio. La derechohabiente de la Pensión Mujeres Bienestar, Margarita Flores Castillo. La derechohabiente de la Pensión Mujeres Bienestar, Florina Esteban de Félix. Procedemos con las palabras a cargo de la derechohabiente de la Pensión Mujeres Bienestar, Amada Zambrano de Jesús. Buenas tardes, bienvenidos todos ustedes. Señora Presidenta, bienvenida a Acatzingo. Estas palabras que le dirijo a usted son de agradecimiento y reconocimiento a todas las mujeres, porque con el apoyo que recibimos nos impulsa a seguir adelante, y por reconocer nuestro trabajo, porque nos ha demostrado que las mujeres sí podemos. Gracias, señora Presidenta, y que Dios la bendiga. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. ¿Cómo están? Me da gusto estar con ustedes aquí en Acatzingo, Puebla. Saludo con cariño y lo felicito por su trabajo al gobernador Alejandro Armenta. Gracias, gobernador, por tu trabajo, por tu entrega. También al presidente municipal, Germán Coliote. Muchas gracias, felicidades, Germán. Y gracias a todas y a todos ustedes por estar el día de hoy aquí. Estamos en una gira por Puebla
Más tarde nos vamos hacia Veracruz y después terminamos en Tamaulipas, en la gira de estos 4 días. Iniciamos muy temprano con el Gabinete de Seguridad. Todos los días atendemos la seguridad, vamos avanzando y vamos a seguir avanzando más para beneficio de todas y todos los mexicanos. Todos los días lo hacemos y aquí en Puebla trabajamos de la mano del gobernador y de todo su gabinete. En la mañana estuvimos entonces en el Gabinete de Seguridad, después, si nos vieron, estuvimos en la mañanera aquí en Puebla, en la ciudad de Puebla. Ahí anunciamos varias obras para Puebla, ahora les comento algunas de ellas. Y después estuvimos en la visita de obra de una preparatoria. Estamos haciendo muchas preparatorias en todo el país para las y los jóvenes. Queremos que los jóvenes estén en la escuela, que no estén fuera de la escuela. Ahí es donde deben estar las y los jóvenes y ahí los podemos cuidar y proteger siempre. Y ahora pues estamos aquí con ustedes. Yo quiero mucho a Puebla por muchas razones. Primero por las y los poblanos, hombres y mujeres trabajadoras, aquí en el territorio, en todo el país y allá del otro lado de la frontera, que les mandamos saludos a todos los poblanos que están allá en Estados Unidos. Son héroes y heroínas de la patria, ayudan a sus familias y gracias a ellos Estados Unidos es el país que es, gracias a los paisanos y paisanas que trabajan en el campo, que trabajan en los servicios, que trabajan en las fábricas. Son casi 40 millones de mexicanas y mexicanos que están allá, de primera generación, de segunda generación, ya tienen nietos, incluso de cuarta generación que están allá. Así que les mandamos nuestro cariño y nuestro agradecimiento siempre por todo lo que hacen por nuestro país. Decía que quiero mucho a Puebla, además de por las y los poblanos, porque fíjense que en el 2012, en el año 2012, el presidente López Obrador, ya ven que él fue candidato en el 2006, le hicieron un fraude electoral, después fue candidato en el 2012, ahí hubo una compradera de votos tremenda, otro fraude, hasta que el pueblo de México dijo basta y eligió a López Obrador como presidente en 2018. Vamos a enviarle un aplauso a López Obrador de aquí hasta Palenque. Bueno, yo entonces trabajaba en la universidad, pero siempre ayudé al movimiento. Y como siempre, las mujeres atendemos la casa también. En la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí daba clases. Y me llamó y me dijo, ayúdame a trabajar 7 distritos de Puebla. Entonces, durante el 2011, la mitad del 2011 y el 2012, estuve en Izúcar de Matamoros, estuve en Atlisco, estuve en Tepeaca, en Tecamachalco, en Tehuacán y en Ajalpa. Me falta uno. 6 distritos de Puebla. Y recorríamos todo el estado. Y pues cada vez que vengo aquí me acuerdo de aquellos tiempos. Ya pasaron 13 años, casi 14. Pero el amor, el cariño por Puebla se lleva en el corazón. Muchas gracias a todas y a todos. Bueno, hoy estamos entregando Pensión Mujeres Bienestar, que es uno de los programas de bienestar que tiene México. El presidente López Obrador dejó varios programas en la Constitución. Nosotros lo llevamos a la Constitución ya en el 2024. Por ejemplo,
La pensión a adultos mayores es un derecho del pueblo de México, está escrito en la Constitución de la República. Dice que todas y todos los adultos mayores de 65 y más deben recibir una pensión y que cada año debe aumentar para que no le gane la inflación a lo que reciben las y los adultos mayores. Este año están recibiendo 6,400 pesos bimestrales, las y los adultos mayores del país. De igual forma, el apoyo a las personas con discapacidad ya también es un derecho constitucional y lo reciben todas y todos las familias que tienen algún familiar, algún hijo, una hija que tiene alguna discapacidad. De igual forma, se recibe los jóvenes de preparatoria, la beca Benito Juárez. De igual forma, el programa Sembrando Vida, producción para el bienestar para los pequeños agricultores, fertilizantes gratuitos, jóvenes construyendo el futuro. Todos son programas del bienestar que dejó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nosotros decidimos crear 3 nuevos programas de bienestar. El primero, pensión para mujeres de 60 a 64 años. A todas las mujeres que cumplen 60 les corresponde una pensión Mujeres Bienestar. También creamos la beca para secundaria, la beca Rita Cetina. Todas y todos los alumnos de secundaria reciben una beca universal. Y además el programa Salud Casa por Casa, que son enfermeras y enfermeros que van a visitar a todos los adultos mayores. ¿Ya recibieron una visita de una enfermera, de un enfermero? ¿Sí? Bueno, van a seguir recibiendo visitas. Cada vez que digo eso, Jesús suda porque dice, ¿será que sí están visitando? Porque es el responsable del programa Salud Casa por Casa, lo hace muy bien. Bueno, esa visita la van a recibir siempre, no es de una vez, la van a estar recibiendo cada 3, 4 meses para que puedan recibir sus recetas en caso de que tengan diabetes, hipertensión y le revisen su estado de salud, por si no pueden ir al centro de salud, que puedan atenderse y puedan ir a recoger sus medicamentos gratuitos en las farmacias de los centros de salud y otras farmacias del bienestar que vamos a ir incorporando poco a poco durante este año en el país. Esos son los 3 nuevos programas de bienestar. Nosotros, o estos programas, forman parte de lo que llamamos la 4ª transformación de la vida pública de México. ¿Por qué 4ª transformación? Porque en nuestro país ha habido otras 3 transformaciones previas a la 4ª transformación, a partir de la independencia. La primera transformación de México fue la independencia, cuando nos separamos de la corona española, porque fueron 300 años de colonia, 300 años. Nosotros tenemos 203 años de nación independiente desde 1821. Entonces, llegaron los españoles en 1521 con una violencia muy fuerte contra los pueblos originarios, derrocaron a los mexicas y se dedicaron a hacer colonia a México. Y esclavitud. Bueno, el pueblo de México dijo basta. En 1810 el cura Hidalgo, Morelos, dijeron es hora de la independencia de México, de construir un país libre, independiente y soberano. Gritó independencia y unos días después el cura Hidalgo dijo que la esclavitud debería abolirse. Es decir, desde entonces se luchó por la soberanía, la independencia y la justicia social. Fueron 11 años de guerra en el país
de 1810 a 1821, hasta que se conquistó la independencia de México. Incluso todavía los españoles se quedaron en San Juan de Ulúa. Hasta 1825 fue que ya dejaron completamente el territorio nacional. Esa es la primera transformación de México. Hubo una constitución entonces, la de 1824, que nos hizo república con 3 poderes. Esa es la primera constitución del México independiente. La segunda transformación, la reforma. ¿Quién llevó a cabo o quién fue el gran dirigente de la reforma? Benito Juárez García, un indígena zapoteco, con los liberales mexicanos, porque entonces decidieron que era importante que hubiera separación entre la Iglesia y el Estado, que existiera la Iglesia, que existiera la religión, por supuesto, pero que el Estado fuera civil y que se permitiera que la gente pudiera tener tierra y garantías individuales. Entonces hubo una guerra de los conservadores contra los liberales, y Benito Juárez y los liberales mexicanos ganaron esa guerra de reforma. Y después esos conservadores se fueron a Europa a buscar que un emperador nos gobernara. Y entonces Francia nos invadió. Aquí en Puebla fue la gloriosa batalla de Puebla con el general Zaragoza. México derrotó al ejército más fuerte de todo el mundo. Pero finalmente los franceses se rearmaron y llegaron a la capital y estuvieron algunos años y tuvimos un emperador y fuimos colonia de Francia por unos años. Pero Benito Juárez y los liberales y el pueblo de México dijeron, no, no queremos ser colonia otra vez. Y entonces lucharon y ganaron la segunda independencia. Previo a ello nos habían invadido los norteamericanos y ya se habían llevado la mitad del territorio. Esa es la segunda transformación, que ganó la segunda independencia de México con Benito Juárez. Y hubo guerra, pero el pueblo de México dijo, queremos ser libres, soberanos y queremos que haya justicia en nuestro país. Bueno, de igual manera, después vino Porfirio Díaz, un dictador que tuvo al pueblo en una condición terrible, mucha explotación, salarios de hambre, tiendas de raya, represión, exterminio a los pueblos indígenas, hasta que el pueblo de México dijo, no queremos un dictador, queremos tierra y libertad. Madero se levantó y dijo, sufragio efectivo, no reelección. Entonces quiere decir que México luchó igual en la Revolución Mexicana, el pueblo de México, por la libertad, por la independencia, por la justicia y por la democracia. Sufragio efectivo, no reelección. En 1914 otra vez Estados Unidos nos quiso invadir, pero no fue triunfante esa invasión, se quedaron solamente en Veracruz. Y en 1917 una nueva constitución que dijo México es libre, independiente, soberano, con justicia social, con democracia. ¿Ustedes creen que esa historia la tiene cualquier pueblo del mundo? No. No cualquier pueblo tiene un Hidalgo, un Morelos, una Leona Vicario, una Josefa Ortiz de Domínguez. No cualquier pueblo tiene a un Benito Juárez. No cualquier pueblo, no cualquier nación tiene un Zapata, tiene un Villa, tiene un Madero. No cualquier pueblo tiene a las hermanas Cerdán. Bueno, el pueblo de México es extraordinario y tenemos que estar orgullosos de nuestra historia, de lo que hemos logrado. Igual en 2018, el pueblo de México, después de 36 años de neoliberalismo, 6 sexenios,
6 sexenios. Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. 6 sexenios de corrupción, de privilegios, en donde gobernaron para unos cuantos, para ellos y para unos cuantos, para los de mero arriba. Y el pueblo de México, bien, gracias, con mayor pobreza, con mayor desigualdad. Pero en 2018 el pueblo de México dijo: queremos una nueva transformación, pero que en esta ocasión sea pacífica. Y con su voto el pueblo dijo: basta de tanta explotación y de fraudes electorales, queremos un presidente que quiera al pueblo de México. Y llegó Andrés Manuel López Obrador. Y entonces cambiaron las cosas. Los programas de bienestar, es decir, recurso que antes se robaban, ahora directo al pueblo. Recurso que antes le preguntaban a la gente si iba a votar por alguien para darle algo, ya no. O a alguien le preguntan si van a votar por alguien para recibir la pensión de adulto mayor o pensión mujeres bienestar. Es universal y es un derecho del pueblo de México. Después de tantos años entonces de explotación, el pueblo de México dijo que inicie la cuarta transformación. Iniciaron los programas de bienestar y algo muy importante que pasó en México: aumentó el salario mínimo. Durante 36 años no aumentó el salario mínimo. Se quedó igual que la inflación. En 2018 el salario mínimo estaba en 3,000 pesos, hasta que empezó a subir el salario mínimo. Fíjense que ahora en 2026, con 8 años de aumentos del salario mínimo, el salario mínimo está en más de 9,500 pesos, de 3,000 a 9,500 pesos, que son 150% más en términos reales. ¿Saben qué lograron los programas de bienestar y el aumento del salario? Que 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieran de la pobreza. Nunca antes en la historia del país había ocurrido semejante aumento en el bienestar de las familias. Y además se redujo la desigualdad. O sea, la brecha entre los más ricos y los más pobres se redujo, disminuyó. O sea, se distribuye mejor la riqueza. Todo eso es parte de nuestros principios y nuestras causas. En 2024 dijimos que siga la transformación de la vida pública y el pueblo de México dijo que siga la transformación de la vida pública de México. Y hay principios y causas en la transformación muy importantes que el pueblo debe vigilar de todos los gobiernos de la cuarta transformación. Nuestro primer principio: por el bien de todos, primero los pobres. Muy importante. Fíjense, en tan pocas palabras se dice tanto. Se dice: en México nadie se queda atrás. A los que tienen menos recursos económicos hay que darles la mano para salir adelante, porque no es porque no trabajen, sino por un sistema que los dejó en la pobreza, porque el pueblo de México es muy trabajador, pero hubo durante años un sistema que no les permitió salir adelante por los salarios tan bajos y el poco apoyo a la gente. En esas pocas palabras dice: nos ayudamos. Nadie se debe quedar atrás, nos debemos dar la mano. En pocas palabras quiere decir, hay que distribuir la riqueza. Y en pocas palabras también dice
Si a quien menos tiene le va mejor, a todo el país le va mejor. Antes le daban nada más a los de arriba y decían que algún día iba a llegar abajo. Nosotros no, nosotros regamos desde abajo, como los árboles, como las plantas. Si se riegan desde abajo, florecen. Es lo mismo con el país. Si se ayuda a las grandes mayorías, entonces a México le va a ir mejor. Fíjense, entonces decían, si aumenta el salario, va a haber inflación. Si aumenta el salario, no va a haber inversión. Si aumenta el salario, se va a devaluar el peso. Pues ¿saben qué? Aumentó el salario y la inflación está controlada. Aumentó el salario y hay récord de inversión extranjera directa en el país. Aumentó el salario y el peso está más fuerte que nunca. Así que el primer principio, por el bien de todos, primero los pobres. El segundo, muy importante, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. El recurso del pueblo, el que paguen los impuestos, es sagrado y se le regresa al pueblo. Cero corrupción en los gobiernos de la Cuarta Transformación. Y el pueblo siempre debe vigilar que eso ocurra, además de las instituciones dedicadas a ello. Y el tercer principio juarista de Benito Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo. Fíjense, ahora tenemos una corte elegida por todas y todos los mexicanos. Antes la decidía unos cuantos senadores. La corte ahora fue elegida por el pueblo de México. Quien decidió ir a votar, eligió a los ministros de la corte. Y eso es muy importante porque ¿a quién le rinden cuentas cuando los elige el pueblo? Al pueblo, no a unos cuantos. Pues esos son tres principios fundamentales. Y hoy estamos aquí con este programa de pensión, mujeres, bienestar. Porque queremos reconocer a las mujeres, ya lo dijo Ariadna. Las mujeres hemos hecho un trabajo durante años que no ha sido reconocido. Por ejemplo, ¿quiénes somos las que principalmente cuidamos de los hijos? ¿Quiénes somos las que estamos pendientes del hogar? Si trabajamos fuera de la casa o trabajamos dentro de la casa nada más, pues si trabajamos fuera andamos con los dos trabajos. Y si trabajamos dentro de la casa nada más, como amas de casa, es muchísimo trabajo. Siempre hay que estar pendientes de los hijos, de levantar las cosas, de hacer la comida, todo eso es mucho trabajo. Luego ya llegamos a los 60 años. Sé lo que les digo porque yo tengo 63, cumplo 64. Bueno, ya llegamos a esa edad. Dicen, ¿a poco no dicen que las mujeres no debemos decir nuestra edad? ¿Y por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Verdad? Como si fuera malo envejecer. No, es algo muy hermoso envejecer, si uno se siente muy orgulloso. Bueno, entonces yo por eso digo mi edad, no tengo ningún problema. Bueno, llegamos a los 60 y ya los hijos crecieron, ya están grandes. Yo tengo 2 hijos, ya están grandes, ya tienen su familia. Y entonces ahora, ¿quién nos dejan a cuidar? A los nietos. ¿Y quién reconoce ese trabajo? Ah, me faltó una. ¿Quiénes cuidamos hasta los maridos? Se están riendo aquí los varones, o sea que sí es cierto. ¿Verdad? Viejito, ¿qué te pasa? ¿Dónde estás? Te doy de comer. Bueno, yo sí cuido a mi esposo, no creo. Bueno, nadie reconoce ese trabajo, pero yo dije que al llegar a la presidencia llegamos todas
y es momento de reconocer a las mujeres mexicanas por el trabajo que siempre han hecho por las familias. Y al llegar a los 60, pensión, mujeres, bienestar. Y cuando cumplan 65, pase automático a la pensión para adulto mayor. De manera automática va a llegar la pensión para adulto mayor porque ya están registradas. Así que es solo en este caso para las mujeres, porque llegamos todas las mujeres a la presidencia. De igual forma, estamos reconociendo a las mujeres en la historia, porque muchas veces pensamos que solo había habido héroes en la historia de México, y también hay heroínas que hicieron a nuestra patria, muchas heroínas que lucharon por la independencia, en la reforma, en la revolución, o muchas heroínas anónimas, que a lo mejor no conocemos sus nombres, pero por el solo hecho de cuidar a las familias, pues han representado mucho para México. Muchos años nos discriminaron, como si no valiera el trabajo que hacíamos con la familia. Tanto que cuando llegué a la presidencia, un cómico muy conocido, le preguntaron, oiga, ¿y qué opina de que una mujer llegó a la presidencia? Y dijo, ay, ya llegó una ama de casa a Palacio Nacional. Y la verdad, me enojé. Primero, nadie se burla de la labor de una ama de casa, nadie, porque bastante trabajo significa. Y segundo, pues es un honor también cuidar a la familia. Entonces le dije, pues ¿sabe qué? A mucha honra soy ama de casa, soy mamá, soy abuela y por voluntad del pueblo de México, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Por eso decimos que es tiempo de mujeres, no porque no queramos a los hombres y no les demos apoyos, y por supuesto, sino porque durante muchos años pues fuimos relegadas. Entonces, por una vez pues estamos reconociendo a las mujeres y su trabajo. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes, vamos a seguir regresando a Puebla. Les decía que vamos a invertir mucho en todas las comunidades que fueron afectadas por las lluvias, vamos a recuperar las carreteras, vamos a ayudar a recuperar los sistemas de agua. Aquí la carretera de Amozoc para pasar la caseta la vamos a ampliar, que es muy importante. Igual estamos haciendo una carretera en la Mixteca para que pueda haber mejor comunicación y muchas otras obras más para el beneficio de las y los poblanos. Muchas gracias por estar con nosotros. Nunca va a haber divorcio entre pueblo y gobierno. Tenemos claro que nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo. ¡Que viva Puebla! ¡Que viva Puebla! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.
De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.